El Pentágono autoriza operaciones encubiertas. Drones estadounidenses sobrevuelan territorio mexicano sin permiso. Y en Moscú, una sala de guerra se ilumina en rojo. Noviembre de 2025. El mundo observa cómo la relación entre Estados Unidos y México alcanza su punto de quiebre más crítico desde la revolución. La administración Trump ha dado luz verde a una misión militar que rompe todas las reglas del juego diplomático. Atacar objetivos en suelo mexicano sin autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum. Los blancos, laboratorios de cárteles, líderes del narcotráfico, redes de distribución, el método, operaciones encubiertas con presencia física de tropas estadounidenses en territorio ajeno. Pero hay un problema que Washington no anticipó. México ya no está solo. Durante meses, Donald Trump ha calificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una designación que otorga poderes legales extraordinarios a las agencias de inteligencia estadounidenses. El presidente norteamericano lo ha dicho sin rodeos. México está controlado por los cárteles, y si el gobierno mexicano no puede resolver el problema, Estados Unidos lo hará por ellos. 6 organizaciones criminales están en la lista: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel de Juárez, la Familia Michoacana, cada una designada oficialmente como grupo terrorista extranjero, la misma clasificación que Al-Qaeda, la misma que ISIS, y con esa designación viene un arsenal legal que permite ataques preventivos, operaciones de captura o eliminación y congelamiento de activos sin necesidad de aprobación judicial previa. Claudia Sheinbaum respondió con firmeza: no habrá tropas extranjeras en suelo mexicano, no habrá ataques unilaterales, no habrá violación de soberanía sin consecuencias. Pero Trump no retrocedió. Las fuerzas especiales estadounidenses comenzaron entrenamientos, los drones Reaper se desplegaron en bases fronterizas, y el Departamento de Defensa trazó mapas con coordenadas precisas en Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Entonces Rusia movió sus piezas, el enemigo que justifica la guerra. Para entender por qué Trump considera necesaria esta operación, hay que comprender el verdadero poder de los cárteles mexicanos. No son pandillas callejeras, son estructuras paramilitares con capacidad de combate que supera a algunos ejércitos estatales. El cártel de Sinaloa controla la producción y distribución de fentanilo que mata a más de 100,000 estadounidenses cada año. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia operativa en 42 países y genera ingresos estimados en $20,000 millones anuales. Los Zetas comenzaron como soldados de élite desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y se convirtieron en la organización criminal más violenta del hemisferio. Estas organizaciones tienen lanzacohetes antitanque, tienen drones armados con cargas explosivas, tienen blindados caseros capaces de resistir fuego de ametralladora calibre 50 y tienen sistemas de comunicaciones encriptadas que rivalizan con los de agencias gubernamentales. Trump argumenta que estas organizaciones representan una amenaza existencial para Estados Unidos, que el fentanilo es un arma de destrucción masiva en cámara lenta, que México ha perdido el control de extensas zonas de su territorio y que si el gobierno mexicano no puede o no quiere actuar, Estados Unidos tiene la obligación moral de proteger a sus ciudadanos. El problema es que los cárteles no operan en el vacío, obtienen el 90% de sus armas de Estados Unidos, lavan su dinero a través del sistema financiero estadounidense y su mercado principal son los consumidores estadounidenses de drogas ilegales. Atacar laboratorios en Sinaloa sin atacar el consumo en Estados Unidos no resuelve nada. Eliminar líderes sin desmantelar las redes de distribución solo crea vacíos de poder que generan más violencia. Pero Trump no está interesado en matices, está interesado en acción, el precedente que define el conflicto. Esto no es la primera vez que Estados Unidos considera operaciones militares en México. En 1916, el general John Pershing lideró la expedición punitiva. 11,000 soldados estadounidenses cruzaron la frontera para capturar a Pancho Villa. La invasión duró 11 meses. No capturaron a Villa, pero dejaron una cicatriz profunda en la memoria colectiva mexicana. Ahora, en 2025, Trump no está pidiendo permiso, está informando, y esa diferencia es fundamental, porque cuando Estados Unidos intervino
intervino militarmente en Panamá en 1989, lo justificó con la captura de un narcotraficante, Manuel Noriega. Cuando invadió Afganistán en 2001, invocó legítima defensa. Cuando atacó Irak en 2003, alegó armas de destrucción masiva que nunca encontró. El patrón es claro. Washington construye un marco legal, genera consenso mediático y actúa con o sin respaldo internacional. Y ahora ese modelo se aplica a México. El problema es que México no es Panamá, no es Afganistán, no es Irak. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, con más de 600 mil millones de dólares en intercambio comercial anual. Comparte 3.145 kilómetros de frontera y tiene aliados que Panamá, Afganistán e Irak no tenían. El corredor que cambió el juego. Mientras Washington cerraba fronteras y amenazaba con intervenciones militares, Moscú abría rutas. En junio de 2025, el Kremlin anunció el corredor Yucatán-Cuba-Rusia, una ruta aérea directa entre Moscú y México, con escala estratégica en La Habana. Turismo, dijeron. Intercambio comercial, explicaron. Pero los analistas militares vieron otra cosa. El plan tiene dos capas. La primera, visible, fomentar el turismo ruso hacia el Caribe mexicano y facilitar los negocios bilaterales. La segunda, estratégica, establecer una presencia logística rusa permanente en el hemisferio occidental, a menos de 3.000 kilómetros de territorio estadounidense. Cuba, el aliado más cercano del Kremlin en América Latina, se convierte en la bisagra, y México, en el destino final de una influencia que Washington creía haber enterrado con el fin de la Guerra Fría. La ruta no es solo comercial, es militar en potencia. Cada vuelo civil puede transportar personal técnico, cada cargamento comercial puede incluir componentes de equipos de comunicaciones, y cada acuerdo de cooperación abre la puerta a intercambios que van más allá del turismo. Sergei Tsivilyov, ministro de Energía ruso, viajó a México con una propuesta concreta. Moscú está listo para suministrar gas natural licuado a México. Está dispuesto a compartir tecnologías de extracción petrolera en condiciones geológicas complejas. Tiene experiencia en generación y transporte de energía eléctrica que México necesita. La oferta es clara: diversificar el suministro energético mexicano, reducir la dependencia de Estados Unidos, fortalecer la soberanía estratégica. Las cifras son tentadoras. Rusia puede ofrecer gas a precios competitivos, puede instalar plantas de licuefacción en puertos mexicanos del Golfo, puede financiar infraestructura de transporte y almacenamiento, y a cambio solo pide acceso a un mercado que Estados Unidos ha dominado por décadas. Pero detrás de cada gasoducto hay una red de influencia. Detrás de cada acuerdo energético, una alianza militar potencial. Rosoboronexport, la agencia estatal rusa de exportación de armamento, presentó una segunda propuesta en paralelo: producción conjunta de equipos militares en América Latina, transferencia de tecnología para armas pequeñas, drones, vehículos blindados, sistemas navales. La meta: alcanzar autonomía estratégica. El mensaje implícito: los países latinoamericanos no tienen que depender del arsenal estadounidense para defenderse, ¿eh? México no ha firmado acuerdos militares con Rusia todavía, pero las conversaciones están abiertas. Y Washington lo sabe. La advertencia que sacudió el mundo 2 de diciembre de 2025. Vladimir Putin participa en un foro económico en Rusia. Los periodistas lo abordan, le preguntan sobre Europa, sobre Ucrania, sobre las negociaciones de paz, y entonces suelta la bomba: no tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos ahora mismo. Es una declaración que sacude Bruselas, pero no es lo único que dice. Antes de recibir a los enviados de Trump para discutir el conflicto ucraniano, Putin advierte que Moscú ya no negociará con quien no respete los canales diplomáticos. Y luego, casi de pasada, menciona América Latina. Los analistas de inteligencia occidentales repasan cada palabra, porque en el lenguaje de Putin nada es casual. Cuando habla de estar listos, no es retórica, es una señal operativa. Y cuando menciona alianzas estratégicas fuera de Europa, está enviando un mensaje directo a Washington: no eres el único que puede proyectar poder en el hemisferio
hemisferio ajeno, la embajada rusa en México emite un comunicado oficial, reafirma los lazos diplomáticos entre ambos países, elogia el enfoque equilibrado del gobierno mexicano ante las presiones estadounidenses y deja una frase ambigua pero calculada: Rusia está comprometida con la soberanía de las naciones que respetan el derecho internacional. ¿Es una advertencia velada? ¿Es un respaldo diplomático? ¿O es algo más? Los servicios de inteligencia estadounidenses detectan movimientos inusuales. Personal militar ruso llega a Nicaragua en julio de 2025. 130 efectivos desplegados oficialmente para operaciones humanitarias y de rescate. Pero también hay asesores técnicos, hay equipos de comunicaciones avanzadas y hay un silencio total sobre qué más llegó en esos vuelos de carga desde Moscú. México envía 50 militares a Nicaragua en el mismo periodo, oficialmente para intercambio de experiencias y cooperación bilateral, pero las fechas coinciden, las bases coinciden, y el hecho de que ambos contingentes operen en el mismo territorio centroamericano, a pocos cientos de kilómetros de la frontera mexicana, no pasa desapercibido en Langley ni en el Pentágono. Las capacidades militares en juego. Estados Unidos tiene la maquinaria militar más poderosa del planeta, presupuesto de defensa, 850,000 millones de dólares anuales, 11 portaaviones nucleares, 13,000 aeronaves militares y la red de inteligencia más sofisticada jamás construida. Pero México no es un objetivo militar convencional, no hay ejército enemigo que enfrentar, no hay bases militares que bombardear. Los cárteles operan entre la población civil, se mueven en ciudades, pueblos, zonas rurales, tienen redes de información que rivalizan con agencias de inteligencia estatales y conocen el terreno mejor que cualquier fuerza invasora. Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen 215,000 efectivos en servicio activo. No es una fuerza diseñada para combate convencional contra una superpotencia, pero es una fuerza que puede convertir cualquier operación estadounidense no autorizada en una pesadilla logística y política, porque si Estados Unidos ataca objetivos en México sin permiso, México tiene derecho legal a defenderse, y eso significa que cada soldado estadounidense en territorio mexicano se convierte en un blanco legítimo bajo el derecho internacional. Cada drone derribado es un acto de defensa. Cada base fronteriza estadounidense que México decida atacar en represalia está dentro del marco de respuestas proporcional. Washington sabe que México no puede ganar una guerra convencional, pero también sabe que no necesita ganarla, solo necesita hacer que el costo político y militar de la invasión sea tan alto que Trump pierda el respaldo interno antes de lograr sus objetivos. Y ahí es donde Rusia entra en escena. Las operaciones encubiertas. NBC News reveló en noviembre que el Pentágono inició entrenamientos para misiones en territorio mexicano, fuerzas especiales, equipos de inteligencia, operadores de drones. El objetivo: ataques quirúrgicos contra laboratorios de drogas y líderes de cárteles. Las unidades involucradas no son soldados regulares, son operadores de élite, Navy SEALs del Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, conocido como DEVGRU o Equipo 6, operadores Delta Force del Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales del Ejército, Rangers del 75 Regimiento y personal de la Agencia de Inteligencia de Defensa especializado en operaciones encubiertas. La primera fase ya está en marcha. Los entrenamientos simulan escenarios urbanos en Sinaloa y Jalisco. Se practican extracciones rápidas. Se coordinan ataques con drones Reaper equipados con misiles Hellfire. Se trazan rutas de infiltración y exfiltración. Todo está listo, solo falta la luz verde presidencial. Los objetivos están identificados. Laboratorios de fentanilo en las montañas de Sinaloa. Rutas de tráfico en Jalisco. Bodegas de almacenamiento en Michoacán. Y personas: Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cada uno con recompensas de $10 millones sobre sus cabezas. Pero México también se preparó. En febrero de 2025, desplegó 10,000 soldados adicionales a lo largo de la frontera con Estados Unidos, oficialmente para prevenir migración irregular y contrabando, en realidad para establecer una presencia militar disuasoria ante posibles incursiones estadounidenses. Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática
diplomática directa a Washington. El mensaje fue claro: cualquier operación militar estadounidense en territorio mexicano sin autorización será considerada un acto de agresión. México responderá con todos los medios a su disposición y buscará respaldo internacional inmediato. Eso incluye a Rusia, la red que se teje en silencio, porque mientras Trump concentra su atención en Venezuela y en el Caribe, Putin está construyendo una red de influencia que ya incluye a Nicaragua, Cuba y potencialmente a México. El corredor aéreo Moscú-La Habana-Cancún no es solo una ruta comercial, es una línea de suministro estratégica, es un canal de comunicaciones seguras, es una plataforma logística que permite proyectar presencia rusa en el Golfo de México sin necesidad de bases permanentes. Rusia aprendió de sus errores en la Guerra Fría, ya no necesita bases militares masivas como las que tuvo en Cuba durante los años 60. No necesita desplegar misiles nucleares que provoquen crisis globales. La proyección de poder en el siglo XXI es más sutil, más flexible y más efectiva. Un acuerdo energético aquí, un contrato de venta de armas allá, personal técnico que entra como asesores civiles, equipos de comunicaciones que se instalan para mejorar la conectividad. Y de repente, sin declaraciones oficiales ni titulares alarmantes, Rusia tiene presencia estratégica en el Golfo de México. Nicaragua ya alberga personal militar ruso. Cuba mantiene relaciones estratégicas con Moscú desde hace décadas. Venezuela depende del respaldo ruso para mantener su régimen. Y México está abriendo las puertas a inversión rusa en sectores estratégicos. No es una alianza formal, no hay tratados militares ni pactos de defensa mutua, pero no los necesita, porque la simple posibilidad de que Rusia respalde a México ante una invasión estadounidense ya cambia los cálculos estratégicos de Washington, el equilibrio del terror, porque si Estados Unidos puede justificar operaciones militares en territorio ajeno, invocando seguridad nacional y lucha antiterrorista, Rusia puede hacer lo mismo. Si Washington puede establecer bases avanzadas en Europa del Este, alegando defensa colectiva, Moscú puede desplegar activos en América Latina bajo acuerdos bilaterales de cooperación. El precedente que Trump está a punto de establecer en México no solo afecta a América del Norte, redefine las reglas globales de intervención militar. Putin lo sabe y por eso advierte: atacar a México sin provocación directa, sin autorización del gobierno legítimo, sin respaldo del derecho internacional, no es solo una violación bilateral, es un mensaje a todo el sistema global. Las potencias pueden invadir cuando lo consideren necesario, y si esa es la nueva norma, Rusia también la aplicará. El Kremlin ha dejado claro que está listo para la guerra si Europa la inicia, pero también ha dejado claro que no permitirá que Estados Unidos rediseñe unilateralmente las reglas del juego estratégico en su propio beneficio. México, en este contexto, se convierte en una línea roja no declarada pero real. Hay un elemento que todos los analistas evitan mencionar públicamente, pero que define cada movimiento: el arsenal nuclear ruso. Putin lo ha recordado varias veces durante 2025, cuando advierte que Rusia está lista para la guerra. No está hablando solo de tanques y aviones, está hablando de su capacidad de respuesta estratégica total. Las conversaciones entre Moscú y Ciudad de México continúan. Los técnicos rusos evalúan la infraestructura energética mexicana. Los diplomáticos redactan borradores de acuerdos de cooperación, y en algún despacho del Kremlin, estrategas militares actualizan planes de contingencia para un escenario que hace 5 años habría parecido imposible. Rusia respaldando a México ante una invasión estadounidense. No sería una defensa militar directa. Rusia no enviará tanques ni tropas de combate, pero puede hacer algo más efectivo. Puede proporcionar sistemas de defensa aérea que conviertan cualquier operación aérea estadounidense en un riesgo inaceptable. Puede suministrar armas antitanque de última generación, puede desplegar sistemas de guerra electrónica que ciegan drones y satélites, y puede hacerlo sin violar ningún tratado internacional. Los escenarios que mantienen despiertos a los estrategas Washington enfrenta un escenario que no había calculado. Si Estados Unidos ejecuta operaciones militares dentro de México sin autorización, viola abiertamente la soberanía de un país vecino. México tiene derecho a defenderse, tiene derecho a buscar aliados, y Rusia está ofreciendo exactamente eso
Escenario 1. Trump autoriza ataques limitados con drones contra laboratorios de fentanilo en Sinaloa. México protesta formalmente ante la ONU, convoca a su embajador en Washington y comienza negociaciones con Rusia para acelerar acuerdos energéticos y de defensa. El conflicto se mantiene en nivel diplomático, pero la relación bilateral queda dañada irreparablemente. Escenario 2. Trump ordena una operación de fuerzas especiales para capturar a El Mencho. Los SEALs cruzan la frontera, ejecutan la misión y regresan. Pero en el proceso mueren civiles mexicanos. Las protestas estallan en todo México. Sheinbaum rompe relaciones diplomáticas y Rusia ofrece asesores militares para modernizar las defensas aéreas mexicanas. Escenario 3. Estados Unidos lanza una campaña sostenida de ataques aéreos contra objetivos de cárteles. México responde derribando drones estadounidenses y declarando zona de exclusión aérea sobre su territorio. Estados Unidos amenaza con sanciones económicas. México cierra temporalmente la frontera comercial. La economía de ambos países entra en recesión y China se convierte en el principal socio comercial de México en 6 meses. El problema con todos estos escenarios es que ninguno resuelve el narcotráfico. Los cárteles no se eliminan con bombas, se eliminan con instituciones fuertes, oportunidades económicas, educación y cooperación internacional. Todo lo que una invasión destruye. Trump puede tener la capacidad militar para atacar objetivos en México, pero no puede controlar las consecuencias estratégicas de ese acto. Una intervención en México legitimaría intervenciones rusas en otros lugares. Rompería definitivamente la relación bilateral con el segundo socio comercial de Estados Unidos y empujaría a México directamente a los brazos de Moscú y Beijing. Eso es exactamente lo que Putin está calculando. La guerra sin disparos. El verdadero conflicto no está en los campos de batalla, está en las salas de negociación, está en los contratos energéticos, está en las alianzas militares que se construyen en silencio mientras el mundo mira hacia Ucrania y Medio Oriente. Rusia está ofreciendo a América Latina algo que Estados Unidos dejó de ofrecer hace décadas: respeto a la soberanía sin condiciones políticas, tecnología sin supervisión invasiva, alianzas sin subordinación estratégica. México es la pieza clave de ese tablero. Si Moscú logra consolidar una relación estratégica profunda con México, rompe el cerco geográfico que Washington ha mantenido sobre Rusia desde el fin de la Guerra Fría, establece presencia permanente en el Golfo de México y crea una alternativa real al dominio estadounidense en el continente. Por eso Putin advierte, no con amenazas directas, sino con señales calculadas, no con ultimátums públicos, sino con movimientos estratégicos que hablan por sí mismos, porque la guerra directa entre potencias nucleares es impensable, pero la guerra por influencia, por aliados, por recursos estratégicos ya comenzó, y México está en el centro de ese conflicto sin balas, pero con consecuencias globales. El gobierno de Sheinbaum mantiene una postura clara. México es un país libre, soberano e independiente. Mantiene buenas relaciones con todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos y Rusia. No permitirá que fuerzas extranjeras operen en su territorio sin autorización, pero tampoco cerrará las puertas a alianzas estratégicas que fortalezcan su seguridad y su economía. Trump declaró que respeta a Sheinbaum, que la considera una mujer valiente, pero también afirmó que México está controlado por los cárteles y que Estados Unidos tiene la obligación moral de actuar. El marco legal para la intervención está construido, solo falta la orden ejecutiva final. El momento de la verdad, diciembre de 2025. Trump debe decidir si autoriza las operaciones en México. Putin debe decidir hasta dónde llegar en su respaldo a aliados latinoamericanos. Y Sheinbaum debe equilibrar la relación con su vecino del norte sin sacrificar la soberanía de su nación. Las fuerzas especiales estadounidenses esperan órdenes en bases fronterizas. Los drones Reaper están armados y listos. Los pilotos revisan sus objetivos. Los operadores de inteligencia monitorean comunicaciones de cárteles en tiempo real. Todo está preparado para una operación que podría comenzar en cualquier momento. Los asesores rusos en Nicaragua monitorean comunicaciones y analizan movimientos militares estadounidenses. Los técnicos en Cuba verifican sistemas de radar que pueden detectar cualquier incursión aérea en el Caribe. Y en México, 10,000
10,000 soldados patrullan la frontera con instrucciones claras. Defender el territorio nacional contra cualquier incursión. Los satélites espía estadounidenses rastrean movimientos en territorio mexicano. Los satélites rusos rastrean movimientos en bases estadounidenses. Y los satélites comerciales captan imágenes que los medios de todo el mundo analizan buscando señales de lo que está por venir. Nadie quiere guerra abierta, pero nadie está dispuesto a retroceder. Porque lo que está en juego no es solo la relación bilateral entre México y Estados Unidos, es el futuro del orden internacional, es la pregunta de si las potencias pueden intervenir militarmente cuando lo consideren conveniente, o si el derecho internacional todavía significa algo. Putin advirtió que Rusia está lista, México declaró que defenderá su soberanía, y Trump sigue adelante con planes que podrían desencadenar la mayor crisis hemisférica en un siglo. Los canales diplomáticos siguen abiertos, hay conversaciones secretas entre altos funcionarios, hay negociaciones de último minuto, hay intentos desesperados de encontrar una salida que permita a todos salvar la cara sin cruzar el punto de no retorno, pero el tiempo se agota, las fuerzas están desplegadas, los planes están aprobados, y cada día que pasa sin resolución diplomática acerca más el momento en que alguien, en algún lugar, tomará la decisión que cambiará todo. Atacar a México no sería solo una operación antinarcóticos, sería tocar la línea roja que Putin trazó en silencio, sería activar alianzas que se construyeron en la sombra mientras el mundo miraba hacia otro lado, sería iniciar un juego de espejos estratégicos, donde cada movimiento estadounidense en América Latina justifica un movimiento ruso en otra región, y en ese juego no hay ganadores, solo perdedores con arsenales nucleares. La historia está llena de guerras que nadie quería pero que todos provocaron. La Primera Guerra Mundial comenzó con un asesinato en Sarajevo, la segunda con una invasión en Polonia, la Guerra Fría casi se volvió caliente por misiles en Cuba, y ahora, en 2025, el mundo observa si un conflicto por drogas y soberanía en América del Norte puede convertirse en la chispa que encienda un enfrentamiento global. ¿Retrocederá Trump antes de cruzar esa línea? ¿Cumplirá Putin su advertencia si Estados Unidos invade México? ¿Logrará Sheinbaum mantener la paz sin sacrificar la soberanía? ¿Encontrarán los diplomáticos una salida antes de que sea demasiado tarde? Las respuestas se escriben en tiempo real. Mientras lees esto, mientras el video termina, en salas de guerra de 3 continentes, estrategas militares mueven piezas en mapas digitales, y México está en el centro de todos esos mapas. El mundo observa, los satélites captan cada movimiento, y en algún lugar entre Washington, Moscú y Ciudad de México, alguien tomará la decisión que definirá si esta guerra fría se mantiene fría o si cruza el punto de no retorno. Comenta qué crees que pasará si Trump da la orden de atacar. Escribe poder si quieres la segunda parte de esta historia, porque lo que viene después podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. Las Petos de Shines. Advertencia de Putin no es una amenaza vacía, es el anuncio de un nuevo orden mundial, donde las reglas que Estados Unidos escribió después de la Segunda Guerra Mundial ya no aplican de manera unilateral, donde cada acción tiene una reacción, y donde México, inesperadamente, se ha convertido en la línea que nadie puede cruzar sin consecuencias globales. El reloj corre, las decisiones se toman, y la historia observa